importante. Vamos a estar hablando acerca de dos doctrinas que encontramos acá también en el libro de Apocalipsis, y por el cual una iglesia fue reprendida también. Gloria a Jesús. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor, hermanos. Gloria a Jesús. El tema que vamos a estar estudiando es la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Ese es el tema que vamos a estar estudiando. Vamos a estar analizando estas dos doctrinas que aparecen acá y cómo fue eso, que esa doctrina llegó, hermanos, hasta la iglesia y se mantuvo hoy. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Estamos ahí, ¿verdad? El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, y que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora por su misericordia, Padre. Vamos a estudiar su palabra en este momento. Pedimos, Padre, el discernimiento, la interpretación de su palabra, que sea usted guiándonos, Señor. Padre, que lo que enseñemos, lo que vamos a hablar, Padre, sea de acuerdo a su voluntad y propósito. Le pido, Padre, por favor, que sea usted glorificándose, Padre, en nuestras vidas. Tenga misericordia, que podamos, Señor, entender su palabra, comprender su palabra, recibirla, atesorarla, Dios amado, y ponerla por obra en nuestras vidas. Ayuda a mis hermanos, al pueblo que se ha hecho presente, Padre amado. Ellos, Padre, necesitan aprender y por eso están acá, Señor. Ellos necesitan, Padre, y tienen hambre, Señor, de su palabra, y por eso están en este lugar, Señor. Oh Dios amado, tú has mirado el corazón de cada uno, Señor, y has visto la intención, Padre Santo. Ayúdenos a todos, Padre bendito. Ayúdenos a todos, Padre Santo. Se lo pido, Padre bueno. Sea usted, Dios, ayudándonos, y que esta palabra nos bendiga de una manera especial a todos, Padre eterno. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Su palabra ilumine nuestras vidas, nuestros corazones. Su palabra santifique nuestro ser, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Gloria a Jesús. Dijimos que el tema es la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Son dos doctrinas que se encuentran acá, ¿verdad? Y es curioso que en una sola iglesia habían estos dos grupos. Digamos tres grupos, porque estaba el grupo de los que mantenían una buena doctrina. Amén, hermanos. El de la doctrina de los Nicolaitas y el de la doctrina de Balaam. Había mucha gente que se había contaminado con estas dos doctrinas que se estaban moviendo dentro de la iglesia en Pérgamo. ¿Amén? La iglesia en Pérgamo
estaba, ¿verdad?, en Éfeso. Y la carta fue dirigida a la iglesia, al pastor que estaba, ¿verdad?, pastoreando la iglesia en Pérgamo. Amén, hermanos. Entonces, vea usted, la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 en adelante, versículo 12, perdón, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Ahora, ¿qué dice, hermano? Yo conozco tus obras y dónde moras. Eso es lo que dice el Señor. Dios conoce todo, hermano. Amén, hermanos. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Y no era que Satanás tuviera su trono y que desde ahí estuviera, hermanos, controlando a la gente que le había entregado su alma en todo el mundo, porque se había rendido a la voluntad de Satanás. ¿Qué era lo que pasaba en Pérgamo? ¿Cuál era la situación de los hermanos en ese lugar, en esa ciudad de Pérgamo? Una de las cosas que se movían fuerte en Pérgamo era el satanismo, el ocultismo, la brujería, la hechicería. Entonces se movía, o sea, el mismo diablo se estaba moviendo en aquel lugar. Pero ahí había una iglesia. Ahí había una iglesia. Dios había rescatado pueblo de esos que habían sido espiritistas, a lo mejor, habían sido brujos, a lo mejor. Dios había llamado a esa gente de ese estilo de vida lejos de Dios. Porque el versículo 13 dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero ¿qué dice? ¿Retienes mi nombre? Oiga bien esto. La iglesia, aunque se veía envuelta, o estaba, hermanos, mejor dicho, rodeada en una ciudad llena de gente dedicada y consagrada a Satanás, había una iglesia que guardaba el nombre del Señor. Había una iglesia, había un pueblo ahí. Habían hombres y mujeres que todavía guardaban el nombre del Señor. Amén, hermanos. Que amaban, o sea, en otras palabras, amaban a Jesús. Que todavía tenían en cuenta el nombre de Jesús en sus vidas. Amén, hermanos. Y no has negado mi fe. Es lo que le dice, hermano. Estas dos cosas son importantes. Retenían su nombre y no habían negado la fe. Retenían el nombre y no habían negado la fe. A pesar de la persecución que la iglesia estaba pasando en ese tiempo, en ese momento, los cristianos todavía mantenían, hermanos, en su corazón esa firmeza de decir: yo soy cristiano, seguiré siendo cristiano y moriré siendo cristiano. Has mantenido tu fe. Amén. Gloria al Señor. Y vea lo que sigue diciendo acá: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, ¿quién era Antipas? El pastor que había estado en esta iglesia, el cual había muerto por causa del evangelio, de predicar la palabra. Los historiadores contemporáneos de ese tiempo, hermanos, ellos dicen en sus escritos que Antipas lo metieron en una forma como una figura de toro, hueco por dentro, lo metieron dentro de esa cosa y luego le pusieron fuego, y el metal se fue calentando y él fue muriendo lentamente dentro de aquel toro. Era una forma de sacrificar a sus ídolos, a sus dioses, hacer sacrificios de ese pueblo en ese tiempo. Y sacrificaron a un siervo de Dios. Y murió, y dice que muere donde estaba el trono de Satanás. Pero Dios le llama mi testigo fiel. Era un hombre de Dios. Había enseñado la palabra y había muerto por causa del evangelio. Amén, hermanos. Entonces, dice el verso que estamos leyendo. Estamos en el verso, el 14 ya, ¿verdad? Leímos el verso 13, donde dice que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El verso 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces había un grupo de personas que se había convertido, había llegado al evangelio, había creído al anuncio, pero todavía retenían ¿qué? La doctrina de Balaam. Estaban dentro, llegaban al culto, adoraban a Dios, hacían todo lo que los demás hermanos hacían,
Amén. Y parte de ellos eran líderes de la iglesia. Porque en esto ¿cómo sería la palabra? Se reconocía, hermanos, esa doctrina, tanto la de Balaam como la doctrina de los nicolaitas. Eran líderes. Y ahí estaban en la iglesia. Aunque había un grupo fiel al Señor, había otro grupo que estaba reteniendo esa doctrina. Y a Dios no le estaba agradando esto. Y por eso señala esa situación en la iglesia. No está bien. Tengo unas pocas cosas contra ti. Como dijimos el otro día, aunque sean pocas, son cosas que Dios tiene en contra. Son cosas que se tenían que arreglar en la iglesia. Amén, hermanos. El verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en la iglesia a los que retienen la doctrina de Balaam. Así dice, ¿verdad? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Entonces, cuando encontramos, hermanos, el nombre de Balaam, pues rápidamente pensamos en el libro de Números, ¿no? Que ahí es donde está la historia de este profeta. Amén, hermanos. Y es el primer profeta gentil que nosotros encontramos en la Biblia. Era de un pueblo gentil. Recuerde que el pueblo judío había llegado apenas a ese lugar y habían acampado frente a ese pueblo que estaban por conquistar. Amén. Y el rey Balac manda a llamar a Balaam, que era un profeta al cual Dios le hablaba, porque esto no lo vamos a negar, lo dice la Biblia. Dios le hablaba. Amén, hermano. Claro, hablamos de Balaam como un falso profeta. Claro que sí, porque se vendió, enseñó una doctrina equivocada, se volvió apóstata en nuestras palabras. Pero ¿qué es lo que pasaba antes? Desde el momento que aquella gente llegó a él, ¿qué es lo que hizo? Consultar. ¿Acaso Dios no le habló? Sí le habló. Sí le habló. El primer profeta gentil que encontramos y el primer profeta gentil que encontramos que se vendió. Amén. Entonces fue llamado por el rey. Si usted gusta, vamos por favor a Números. Vamos a leer primeramente el capítulo 31, Números, y luego regresamos acá a Apocalipsis. Números 31, vamos a leer, hermanos, capítulo 31. Verso 16. Gloria a Jesús. Vea lo que dice acá. Allá el Señor reprende, ¿verdad?, al pastor y le dice: ahí dentro de la iglesia tienes a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a los hijos de Israel. Y comienza a decir que cuál era la doctrina y cuál fue la enseñanza, el consejo que dio este falso profeta ya en ese momento. Porque recuerde que cuando quería maldecir al pueblo, Dios ponía palabras en su boca y lo que hacía era bendecir. Y él decía: es que no puedo maldecir al pueblo, a la nación que Dios ha bendecido. El que es bendecido por Dios no puede ser maldecido por nadie, hermano. Amén. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con esos cristianos paniqueados, todos asustados porque alguien lanzó una maldición. Hay cristianos que se asustan porque dicen: es que alguien te está trabajando. Que trabaje lo que quiera. Que trabaje lo que quiera trabajar. Hay una promesa de Dios de guardar a sus hijos. No hay brujo que tenga el poder o la autoridad para mover la mano de Dios cuando Dios la ha puesto sobre alguien, hermano. Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a los suyos. Así sea el brujo más importante y reconocido de este mundo, no puede contra un hijo de Dios. No puede contra el pueblo de Dios. Que están trabajando, eso no lo ignoramos. No ignoramos las maquinaciones del diablo, los planes del diablo, los trabajos del enemigo. No los ignoramos y sabemos que tenemos enemigos espirituales que se están moviendo en ese mundo espiritual. Enemigos físicos que se están moviendo en el mundo espiritual para hacernos caer. Pero tenemos a un Dios que si estamos en Él nos va a sostener, hermano. Que si estamos en Cristo, nadie nos podrá separar de Él. Gloria al Señor. El verso 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, así dice, ¿verdad?, fueron causa
de que los hijos de Israel prevaricasen, así dice, ¿verdad?, contra Jehová. ¿En qué? En lo tocante a Baal Peor. ¿Qué dice ahí? Por lo que hubo mortandad en la congregación. ¿Qué es lo que hubo? Pero ¿qué es lo que le dijo al rey? ¿Qué es lo que le enseñó al pueblo? Porque dice que a las mujeres, ¿verdad que sí? Las mujeres comenzaron a acercarse al campamento de Israel y los judíos vieron con agrado eso y comenzaron a tener relaciones con ella. Comenzaron a emparentar con esta gente y comenzaron a tener hijos con ella. Y esto a Dios le desagrada. Dios se les había prohibido esto. Dios les había dicho que no lo hicieran. Entonces, el consejo, hermanos, de este profeta fue: si el pueblo peca, el amparo de Dios se va a apartar de ellos. Si el pueblo peca, ese Dios que los está guardando y que no te va a permitir a ti vencerlo, se va a apartar de él. Entonces los podrás vencer. Qué consejo, ¿no? Qué consejo. ¿Qué dijo? Hizo pecar al pueblo. Y por eso es que más adelante encontramos que a él fue muerto a cuchillo. Eso dice la Biblia. Él tuvo que morir también cuando el pueblo entra a conquistar esa tierra. Tuvo que pagar por haberle fallado a Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hubo una gran mortandad en la congregación. Pero veamos lo que dice el capítulo 25, hermanos. Números 25. Gloria a Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Vean lo que dice acá la palabra. Moraba Israel en Sittim. Y el pueblo, así dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo comenzó a fornicar. Este era un problema bastante fuerte porque la iglesia en Pérgamo estaba pasando este problema. Esta era la doctrina de Balaam. Que estaban enseñándole a qué. Primero, a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque es lo que hizo el pueblo. Adoraron a Baal Peor, así dice, ¿verdad? Lo adoraron, le ofrecieron sacrificio y comieron de aquella comida que había sido consagrada a esos dioses de la tierra de Moab. La gente comenzó a comer de lo que era sacrificado a esos dioses. Para mucha gente esto es normal. Para mucha gente dice, bueno, oramos al Señor y el Señor santifica la comida. Es una promesa de Dios, que Dios bendice los alimentos, que tenemos que orar por ellos y darle gracias a Dios, ¿verdad que sí, hermano? Pero si estamos conscientes que una comida viene de una fiesta, que esa fiesta, aunque ha sido disfrazada como cristiana, está dedicada a los ídolos, podemos pecar delante de Dios. Y para mucha gente dice, bueno, es que una comida, ¿cómo va a hacer daño una comida? Una comida no te va a contaminar, no te va a afectar. La Biblia dice que sí. Amén, hermanos. Vean lo que dice acá. Las cuales invitaban al pueblo, ¿a qué, hermano? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Eso dice la Biblia? Comió y se inclinó. ¿Qué es lo que comió? La comida sacrificada a los ídolos. Si usted nota en la carta a los Corintios, primera y segunda carta, notamos que Pablo habla acerca de esto seguidamente. Amén. Y es que era un problema, hermanos, porque los romanos eran los que dominaban toda la región, todas esas zonas que, o por lo menos esos lugares que la Biblia menciona, donde Pablo llegaba y predicaba, o lo que en este tiempo, recuerde que era el imperio que predominaba de esa época en el mundo. Y ellos establecían sus fiestas y esas comidas, y muchas veces las cosas que se vendían en los mercados, primeramente eran ofrecidas a sus dioses para luego llevarlas para que la gente comprara o por la gente pudiera tomar de ella y comer de esas cosas.
Y por eso Pablo decía, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Y vamos a ver algunos textos bíblicos mencionados. Entonces hablábamos acerca de estas cosas que los invitaban, ¿verdad? Empezaron a hacer invitaciones. Vengan, tenemos un banquete, tenemos una fiesta. Vengan a comer, a lo mejor ustedes no están acostumbrados a estas comidas. Vengan, coman con nosotros, alégrense con nosotros. Amén, hermanos. Hay muchas fiestas de las cuales hemos hablado. La fiesta de la Navidad. Si una persona celebra Navidad y la comida que prepara va por ese famoso espíritu que se está moviendo de la Navidad, esa comida está consagrada al Dios que se celebra para la Navidad, que no es Jesús. Amén. Claro que ahora pues tiene otro nombre. Ahora se dice que se le ofrece a Jesús y que es por el nacimiento de Jesús, pero es nada más un disfraz. La costumbre original es una costumbre pagana y sigue siendo lo mismo y sigue teniendo el mismo efecto. Amén, hermanos. Las tortas de Semana Santa. Amén, hermanos. Pudiéramos mencionar muchas cosas que van dedicadas a los demonios. Eso es lo que dice Pablo. La gente se lo dedica al muñeco, pero en realidad estos no sacrifican a los ídolos, sino a los demonios. Y este es un problema. Porque la palabra de Dios dice que nadie que come de la mesa de los demonios viene y come de la mesa del Señor. No se puede. Es lo que dice la palabra. Entonces, note usted, había un problema serio acá. El pueblo pareciera, bueno, comieron, que los pobres tenían hambre. Cualquiera puede justificar esto, hermano, como hoy se justifican muchas cosas. Amén. Venían por el desierto, estaban aburridos del maná, estaban aburridos de esa comida. Y bueno, el pueblo les ofreció comida diferente. Ellos llegaron a la fiesta, pero ellos oraron a Dios por los alimentos. La Biblia dice que pecaron delante de Dios. Amén, hermanos. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo, así dice, ¿verdad?, a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿A quiénes adoraban ellos? A Baal Peor. Y en esto venían cultos al dios Sol, al dios Baal. Entonces Dios dijo, llama a estos príncipes que han consentido ellos, han ido y han comido, y al mismo tiempo le han dicho al pueblo, esto no es malo, hagan, hermano. Son los líderes, hermano. Los príncipes o los principales del pueblo. Los que dirigían, los que ayudaban a Moisés a dirigir al pueblo. Ellos habían consentido, habían comido y habían consentido, aconsejando al pueblo de que eso no era malo, que Dios, eso Dios no lo ve. Y Dios dice, reúnelos a todos y ahórcalos delante de mí frente al Dios que ellos adoraron. Lo que dice la Biblia, hermano. Tremendo, ¿no? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vea esto. Y dice, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El verso siguiente. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel. Oiga, allá Dios le dice a los príncipes. Y aquí dice los jueces. ¿Y cuál es el trabajo de los jueces? Si usted nota, hermanos, por ejemplo, cuando la Biblia habla de la profetisa Débora, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Y que el pueblo venía a ella y era jueza también. Profetisa y jueza. Y el pueblo venía a ella y consultaba y traía los problemas a ella. Y los jueces se encargaban de resolver los problemas y aconsejar al pueblo qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer. Por eso Dios dice, a los príncipes reúnelos y ahórcalos a ellos, que comience por ellos. Porque ellos consintieron. Y vuelvo a decir, muchas veces, hermano, pensamos que como pastores o como líderes, bueno, es una responsabilidad, sí es cierto, somos pastores de la iglesia, somos líderes, tenemos responsabilidades grandes, hermano.
de dirigir al pueblo en el camino del Señor. Si no lo hacemos, Dios va a pedir cuenta de nosotros. Amén. Dios va a pedir cuenta de nosotros. Y este es el gran problema en que muchos pastores y muchos líderes están tolerando tanta cosa en sus congregaciones solamente por estar bien en la iglesia, que todo esté cómodo, todo esté tranquilo. Van a dar cuenta delante de Dios. Dios va a pedir cuenta de eso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. De cada tribu, los de cada pueblo de ustedes, júntenlos y mátenlos. Es lo que dice, hermano. Recuerden, no todos habían entrado en este asunto, porque a los que se les da órdenes para que los maten, considero que ellos no habían andado comiendo también. Si no, a ellos les hubiera tocado igual, hermano. ¿Estamos aquí, hermanos? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué dice? Estamos en el verso 6 ya. Y dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. ¿A dónde? A sus hermanos. Y oiga esto, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Delante del líder, ahí lo pasaron. Les había dicho que no lo hicieran, pero qué tranquilo, así como hay mucha gente. Es cierto que han dicho que esto no desespera. No me importa lo que el pastor, lo que los líderes digan. Delante de Dios. ¿Ven, hermano? Delante de los ojos de Moisés. Así dice, ¿verdad? Estamos en el verso 6, ¿verdad? ¿qué dice ahí? Y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Quiénes estaban llorando ahí? Moisés y esa congregación que no se había contaminado, porque estaban dándole cuello a todos aquellos que se habían contaminado, ¿verdad que sí? Y había un pueblo llorando, habían familiares ahí, hermanos, y la gente estaba llorando delante de Jehová en el tabernáculo, y aquel hermano tranquilo con su mujercita, ¿verdad? Una gran movida, una gran conquista que llevaba delante de Moisés y delante de los pueblos que estaba llorando. No le importaba. Hay gente que no le importa nada. Vean lo que dice aquí la palabra. Vamos a ver, ¿qué dice más? Estamos en el verso 7, ¿ya, verdad? Y dice: y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Era sacerdote también, ¿verdad? Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda. O sea que él ni siquiera se preocupó de ir a orar y a llorar delante de Dios. Él iba con su movida, él iba con su rebusca, hermano, para la tienda. Ya sabemos a qué iba, pero el otro se fue detrás de él con una lanza. Porque ¿qué es lo que esto no puede ser? Si Dios está enojado con nosotros y aquí estamos llorando delante de Dios y estos andan como si nada. Amén, hermano. No sé, que hay veces que dan ganas de quitarse así, ¿no? Sí. Pero bueno, Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Bueno, sigue diciendo la palabra. Le salió con la lanza en su mano, ¿verdad? Y se fue tras del varón de Israel a la tienda y los alanceó, así dice, ¿verdad? A ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Tranquilo. Al hombre no le importó nada. No le importó la enseñanza que se mantenía, hermano. Lo estaba haciendo. ¿Sabía bien o no sabía el hombre qué es lo que debía de hacer y qué es lo que no? La ley había sido leída, ¿sí o no, hermano? ¿Cuántas veces? Muchas veces, hermano. Este pueblo sabía bien. Amén. El pueblo sabía bien eso, pero no le importó. El hombre lo seguía haciendo.
había una mortandad, estaban muriendo. Había un grupo que estaba muriendo y otro grupo que estaba llorando a Jehová. Ahí estaba el líder, ahí estaban, hermanos, esos líderes que no se habían contaminado juntamente con Moisés, llorando delante de Dios. Eran sus hermanos los que estaban muriendo. Aunque Dios había dado la orden de que les quitaran la vida, pero ¿qué? ¿No había dolor como familia? Claro que sí. Pero ¿por qué lo tenían que hacer? Porque era lo que merecían. ¿Sí o no, hermano? Vea esto. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Es muerte. Y aquí viene un tema, hermanos, que muchas veces se enseña, y yo lo considero equivocadamente, porque no debe de ser así, ¿verdad? Algunos enseñan que cuando nosotros seamos levantados para el cielo, en el rapto de la iglesia, ya no nos vamos a acordar de nada de lo que ha pasado acá en la tierra. Porque si nos acordamos, la Biblia dice que ya no hay lloro, ¿verdad? Que Dios enjugará toda lágrima y que ya habrá alegría y habrá gozo, habrá paz. Entonces, es normal, dicen muchos, que si nos acordamos vamos a tener tristeza, no vamos a poder gozar, no vamos a poder estar en las bodas, no vamos a poder estar felices al recibir recompensa, porque vamos a pensar en nuestros familiares que se quedaron acá en la tierra. Entonces dicen ellos, no va a haber memoria ya de esa gente o de las personas o los familiares que se quedaron del rapto. Pero esto no es verdad. No es cierto, porque la Biblia dice que tendremos memoria. La palabra de Dios dice que cantaremos, la iglesia cantará un cántico exclusivo y que le diremos al Señor que Él es santo, Él es bendito y Él merece la honra y merece la gloria porque nos ha redimido. Ahora, ¿cómo podemos cantarle a Él y decirle a Él que nos redimió cuando no nos acordamos que nos redimió? ¿Amén, hermanos? Entonces, ahora, ¿cómo? Imagínense, hermano, vamos a estar allá y vamos a darle gloria al Señor porque nos salvó, pero, Señor, yo estoy diciendo que usted me salvó, pero ¿de qué me salvó? Porque no me acuerdo. No, hermano, estaremos conscientes. Estaremos conscientes de lo que ha pasado. Hermanos, los que han muerto y están debajo del altar, que dice la Biblia, ellos recuerdan todo y le dicen, Señor, ¿cuándo vengarás nuestra vida y la vida de nuestros hermanos que están muriendo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Están recordando o recuerdan lo que pasó? Claro que sí. ¿Recuerdan cómo murieron? Claro que sí. Sí lo recuerdan. Entonces, tendremos memoria de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que hará que no sintamos el pesar para estar llorando en el cielo? Sencillamente tendremos la justicia de Dios. Aleluya. Y entenderemos que el que está arriba es porque, hermano, se esforzó en esta tierra. Dios le dio salvación y se mantuvo y luchó y peleó por su salvación. Y los que se quedaron porque lo merecen. Amén. Y los que van a ir a una condenación, van a ir a una condenación porque lo merecen, teniendo oportunidad de servir a Dios, no le sirvieron. Y muchas veces estando en la iglesia y aún así no le obedecieron. ¿Será justo Dios? Claro que sí. ¿Será justo? Amén, hermanos. Pero bueno, estamos en el verso 9 ya. El verso 8 dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Así dice, ¿verdad? El verso 9 dice, y murieron de aquella mortandad, ¿cuántos? 24,000 personas murieron. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho, ¿qué dice? Apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo, así dice, ¿verdad? Que entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por la acción de este hombre, porque lo movió el celo de Dios en su vida. ¿Amén, hermano? Mucha gente estaba muriendo. Amén. La mortandad continuaba y este estaba haciendo igual. Tranquilo. Miren para acá. Luego estudiamos. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí?
¿Se había apartado del pueblo? Claro que sí. ¿Estaba pagando las consecuencias? Claro que sí. ¿Se lo merecían? Claro que sí. Ahora, Dios también no había olvidado al culpable. Dios no había olvidado al culpable. Y la recompensa se la tenía más adelante, porque Dios es justo, hermano. A lo mejor el profeta se fue tranquilo, dijo, bueno, ya cumplí con mi responsabilidad. Gloria a Dios que yo dije lo que Dios puso en mi boca. Y el rey se dio cuenta de que no puede contra este pueblo porque la mano de Dios lo va guiando. Amén, hermanos. Tranquilo, ¿verdad? Pero había dado un consejo que había provocado todo este problema. Y eso se le fue tomado en cuenta. De tal manera que más adelante en Apocalipsis, hermano, aparece una doctrina que había sido, hermano, seguida, aprendida y enseñada en una iglesia. Qué tremendo, ¿no? El mismo problema. Usted sabe que hay gente en las congregaciones que le dice, no, hermano, si eso no es malo, usted lo puede hacer. Dígale, hijo de Balaam. Eso diga. Uy, hermanos, eso no es malo. Usted sabe que hay aquí el pastor está loco, hermano. Si lo encuentro en la Biblia, no es el pastor. Es Dios que nos está diciendo. Amén. Y por eso el libertinaje en muchos lugares, en muchas congregaciones, hermanos, se ve por la culpa del líder. Que no corrige, que deja pasar por alto todo lo que está pasando frente a sus ojos. Amén, hermano. Es tremendo esto, ¿no? Gloria a Jesús. Vamos al Señor todavía. Vean lo que dice 1 Corintios. Capítulo, vamos a leer el capítulo 10. Verso 8. 10:8. ¿Lo tenemos? Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Está citando números, ¿no? Es lo que está citando, ¿no? El apóstol Pablo. ¿Pero por qué lo está citando? A una iglesia, porque la carta es dirigida a una iglesia. Es que el problema es que en la iglesia no es que solamente había uno que le había quitado, hermanos, la mujer al papá, sino que había fornicarios dentro de la iglesia. Habían idólatras dentro de la iglesia, y una iglesia espiritual, hermano, donde los dones se manifestaban de una manera maravillosa en la iglesia. Hombres y mujeres llenos de Dios, pero en esa congregación tan espiritual habían fornicarios, habían idólatras, habían borrachos, habían afeminados. Una lista que menciona el apóstol Pablo a la iglesia, y no la menciona por casualidad, la menciona porque en la iglesia se estaba dando esta situación. Y aquí dice, hey, entendamos, no forniquemos como aquellos que lo hicieron y cayeron 23,000 de ellos. No lo hagan ustedes, hermanos. Gloria al Señor. Entonces regresamos por favor a Apocalipsis capítulo 2, el versículo 14 estamos leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué dice, hermano? A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dos cosas importantes en la doctrina de Balaam: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Amén. A cometer fornicación dentro del pueblo. Y esto estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. La gente estaba comiendo las cosas sacrificadas a los ídolos y como si nada, o sea, todo, no, es que nos invitaron y fuimos. Y todo estuvo bien bendecido, vieron ustedes.
hermanos tenían, la mesa navideña y una Pascua, hermano. Unos tamalitos, unos pavos bien preparados, hermano. Y celebramos el nacimiento de Jesús. No es el de Jesús. Es el culto a Baal, es el culto a Tamuz, es el culto a los dioses romanos. Eso es lo que se celebra. Entonces la gente tranquila, ¿verdad? Amén. No, es que estuvimos en familia, había un espíritu navideño que se movía tremendo. Yo todavía siento la unción. Tremendo esto, hermano. Pareciera algo normal. Y usted va a encontrar muchos pastores, muchos predicadores aconsejando de que la iglesia lo celebre. Y cuando salen en el video, ahí está, en el altar y el arbolito por ahí, las lucecitas navideñas y todo. Es una fiesta navideña. Tengamos cuidado con esto, ¿no? Porque muy preparado se puede ver una persona, aún tenga título de doctor o lo que sea que tenga. Si no va de acuerdo a la palabra y si me está aconsejando algo que la Biblia me prohíbe hacerlo, eso es hijo del diablo. Ese no es de Dios. Ese no es de Dios. Hermanos, ¿qué más podemos mencionar? Día del Padre y de la Madre. Hay muchas cosas que, hermano, para muchas personas esto es como un golpe al pecho. ¿Cómo es posible si Dios dice que honremos a nuestros padres? Sí, todos los días. Es todos los días. Y Dios dice para que seas de larga vida en la tierra. Todos los días. Ame eso. Escríbale si no la tiene aquí. Dígale cuánto le quiere y también ayúdele. No solamente el día de la madre se va a acordar que tiene mamá. No solamente el día del padre se va a acordar que tiene padre. Porque si no lo hacemos los otros días, estamos faltando al mandamiento de Dios. Y luego venimos como idólatras el día de la madre, el día del padre y hacemos una gran fiesta. Vamos, hermano. Y es un problema serio. No, es que le hice una comida a mi mamá. Es que, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué no otro día? ¿Los otros días no comen? ¿Acaso los otros días no le da hambre? Como todos los días. Es todos los días. Pero es que el problema es que hay algo enraizado todavía en el corazón de la persona que lo obliga a sacrificar a estos demás. Amén. Porque no es que honra al papá y la mamá, es el culto que hay detrás de esto, es el origen de esa fiesta. Es el origen de la fiesta que nos puede contaminar, nos contamina. Hermanos. Ok, entonces los hizo que comían cosas sacrificadas a los ídolos y que fornicaran, dice, ¿verdad? Vea lo que dice. Mire, este problema era bastante serio. Cuando la iglesia evangelizó, hermanos, al pueblo gentil, se encontraron con este problema. A la gente le gustaba andar en las fiestas, hermanos. Eran cristianos, se estaban congregando en las iglesias, pero ellos no perdían fiestas del mundo. Ahí andaban, en todas las que hacían. Ahí están. Ahí estaban. Es que llevamos luz, hermano. Ahí estaban los hermanos. Y oiga bien esto, los apóstoles, juntamente guiados por el Espíritu Santo, decidieron enviar cartas a las iglesias y a prohibir cosas, hermanos, principales dentro de la iglesia. Vamos a ver esto. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Verso 22. ¿Lo tenemos, hermano? Gloria a Jesús. Listo, 22, ¿verdad? Entonces, pareció bien a los apóstoles y a quienes, y a los ancianos, los pastores de las iglesias, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía con Pablo,
con Pablo y Bernabé, así es, ¿verdad? Y dice a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás. ¿Y a quién más? Y a Silas. Estos eran personas serias en doctrina. Vea usted a quienes escogieron: los ancianos de la iglesia, los que ayudaban a los apóstoles a dirigir la iglesia que estaba en Jerusalén, la iglesia central, podemos llamarle de esta manera, porque todo asunto venía a Jerusalén a ser tratado. Cualquier asunto que estaba descarrilando, hermanos, o estaba dando que hablar en las iglesias donde los predicadores, apóstoles y evangelistas andaban fundando y estableciendo, todo esto tenía que dar reporte a la iglesia central en Jerusalén. Amén. Llamaron a Pedro, llamaron a Pablo, llamaron a Bernabé a dar cuenta de situaciones que estaban pasando en las iglesias. Y esta fue otra situación igual, que estuvieron ahí ellos presentes. Y estábamos leyendo el verso 22, ¿verdad? Y luego a Silas, ¿verdad? Varones principales entre los hermanos, líderes de las iglesias. Y luego dice el siguiente verso: y escribir por conducto de ellos, de los apóstoles y los ancianos y el Espíritu Santo que estaba ahí, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos, así dice, ¿verdad?, de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Es el saludo, la salutación, ¿verdad? Por cuanto hemos oído que algunos que han, oiga esto, hermano, por favor, que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes. ¿Se recuerdan del tema autoridad bajo autoridad? Estos salieron, amén, hermano. Vamos a parar ahorita de leer, porque quiero que nos concentremos. Estos salieron, hermanos, sin autorización de los apóstoles. Amén. Ellos enviaban a los predicadores a los lugares, y estos salieron sin autorización. Eran parte de ellos, eran parte del liderazgo de la iglesia, pero salieron a enseñar cosas que no tenían que hacer, una doctrina diferente. ¿Y por qué no pidieron permiso? ¿Por qué no pidieron permiso? Esa es una pregunta que yo me he hecho. Si eran líderes, ¿qué pasó que no pidieron permiso? Iban a predicar, salieron a las iglesias, a visitar las iglesias, pero no dijeron nada, no informaron nada a los apóstoles ni a los ancianos de la iglesia. Vean lo que dice acá el verso 24, hermanos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes, os han inquietado. Oiga esto, ¿con qué, hermano? Con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. A esto sí se pasaron. Porque estas personas salen y dijeron: bueno, ahora vemos que hay muchas iglesias, hay muchos convertidos que no son judíos. Esto hay que hacerlos judaizar para que puedan ser salvos. Porque al hacerlos judaizar, los sometían a toda la ley, y no solamente a toda la ley de Moisés, sino a todo el ritualismo de la ley. ¿Por qué no se enfocaban tanto, hermano, en los mandamientos de la ley, estatutos y ordenanzas, sino en lo ritual? Amén, hermano. En lo ritual. Ellos se enfocaban en eso. Por eso Jesús le dice, hermanos, a aquel grupo de personas que estaba frente de él: ustedes salen recorriendo mar y tierra para hacer prosélitos o judaizar a los hermanos de otros pueblos, y los hacen más hijos del infierno que ustedes. Porque lo que llegaban y enseñaban era ritualismo nada más. Puro ritualismo nada más. Y no la ley de Dios. Aquí, ¿qué es lo que les dijeron a los hermanos que se habían convertido de las iglesias que no eran, de los pueblos que no eran judíos? Que se circuncidaran. Cuando Pablo, hermanos, había escrito y había enseñado acerca de esto en las iglesias que él había fundado.
que la circuncisión se efectúa en el corazón. Amén, hermanos. Y que la simbología de la circuncisión que Dios ordenó al pueblo judío venía a simbolizar lo que se efectúa en nosotros cuando recibimos a Cristo. Fue circuncidado nuestro corazón, cortando el prepucio de pecado que había en nosotros y haciéndonos limpios por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. Es la obra que Dios hizo en cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Entonces estos han salido perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Dice acá, nos ha parecido bien, así dice, ¿verdad? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han, ¿qué dice, hermano? Expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, personas de confianza, que ellos sabían bien que estas personas habían permanecido fiel en el llamado que Dios les había hecho. Amén, hermanos. Vean lo que sigue diciendo. Estamos en el verso 27 ya. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Ellos de palabra, aquellos llevaban carta también. Amén. Dice que Pablo y los que llevaban carta también, y de palabra. ¿Qué más dice ahí? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, estos han salido de entre nosotros, que no los enviamos, y han comenzado a poner cargas en el pueblo que no mandamos nosotros a ponerlas. Amén. Pero enviamos a estos hombres de Dios que han predicado la palabra, que no han tenido temor al verse frente a peligros de muerte, han seguido anunciando el evangelio. Son hombres de Dios, personas de confianza, a las cuales enviamos con carta y de palabra para que les expliquen cuáles son las cosas que en realidad no deben hacer, las cuales como iglesia general prohibimos en todas las iglesias. Amén, hermanos. Vean lo que dice ahí el verso 29, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos. Esto es importante, es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que se abstengan, que no hagan, que no coman toda comida sacrificada a los ídolos. Y la gente puede decir, pero es que el muñeco es nada. Y claro, es nada. Si eso lo tiran al piso, se quiebra. El problema es el propósito. El problema es el culto que hay detrás de eso. Ese es el problema. Amén, hermano. Ese es el problema serio. Vean lo que dice acá. Estamos en el verso 29, ¿verdad, hermanos? Que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Tres cosas así, ¿verdad? De los sacrificados a ídolos, de sangre y de ahogado, de sangre, sí, de ahogado y de fornicación. Entonces son cuatro, ¿verdad? Sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y estas cosas, amados hermanos, es para nosotros también en la iglesia. Esto fue prohibido a la iglesia gentil, que somos nosotros. Amén, hermano. Por todas las iglesias donde ellos habían andado predicando, iban a ir nuevamente llevando estas cartas y leyendo estas cosas. O sea, ¿qué es lo que está prohibido para el cristiano, hermano? No comer comidas sacrificadas a los ídolos. En los días del Halloween, usted va a ir, incluso puede ir hasta pagar su renta, hermano, y de repente ahí está una cosilla ahí con dulcecitos dedicados a esa fiesta del Halloween. Entonces ahí le ofrecen, fácilmente se agarra, tranquilo, bien dulcito está. El problema es porque ya fue sacrificado los ídolos y nosotros entendemos bien eso. Ahí
es el problema. Para mucha gente, hermano, esto es religiosidad, pero es lo que la Biblia manda. Hermano, por mencionar muchas cosas, o algunas cosas de muchas que hay. Un simple dulce, pero está sacrificado a los ídolos, al culto del Halloween, al culto a los demonios. ¿Por qué vamos a estar comiendo? Ya imagínense usted los hermanos que compran disfraces para ponerle a los hijos, y más que salen a pedir dulces a las casas, por las calles. Aquí hay un problema serio, hermano. Problema serio. Y pareciera, bueno, aquel, ¿verdad?, el cantante Jesús G. Romero recomienda de que los cristianos deberían salir a las calles a recoger dulces y ahí aprovechar de evangelizar. No. Esta gente se ha vendido al diablo. Y de estos habla la Biblia. Salieron de nosotros, pero no fueron mandados en realidad por hombres de Dios o enviados. Salieron por su propia cuenta. Amén, hermano. Y usted en este tiempo, incluso, hermano, yo conocí personas de iglesia que el 31 de octubre, que es el día, no, el final del Halloween, hermanos, se visten con ropas de Halloween. Se lo hacen. Yo recuerdo en un lugar, una iglesia donde estuve, que celebramos un culto, una vigilia, y la gente que llegó de otra iglesia que habían sido invitadas llegaron todas vestidas de negro, pintadas de negro. O sea, como que venían de espantar o de pedir dulces. ¿Sí? Y personas de iglesia, juntamente con el pastor. Es tremendo. Amén. Ahora, ellos dicen, no, esto no es malo, hermano, usted sale a divertirse con sus niños. La Biblia me lo prohíbe. Y si Dios lo prohíbe, no lo hagamos, hermano. No lo hagamos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Bueno, entonces dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces, las comidas, hermanos, ¿cómo deben de estar? Por ejemplo, las carnes rojas, bien cocinadas. Bien cocinadas. Muchas veces se nos hace fácil, ¿verdad? Un término medio, por favor. Usted le mete el cuchillo, un poco de sangre. La Biblia nos prohíbe comer eso. Y esto no es legalismo, aquí no estamos leyendo nada. Que podemos comer carne, claro que sí, pero que vaya a cocinar. Que vaya a cocinar. La Biblia no dice que seamos vegetarianos. Podemos comer, pero que vaya a cocinar. Porque si lleva sangre y la sangre está todavía, la Biblia nos prohíbe eso. Ahora, de cosas sacrificadas, usted sabe, siempre hemos puesto este ejemplo allá en nuestras tierras, hermanos, cuando matamos la gallina, ¿verdad? Después, la palabra dice que la sangre tiene que salir y caer a tierra. Que no comamos la sangre porque la sangre es la vida del animal. Amén, hermanos. Bueno, esto es fácil de entenderlo. Gloria a Dios. Y de fornicación. Entonces entendemos esta palabra también. De las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Así dice, ¿verdad? Y luego el saludo final, pásenla bien ustedes. ¿Verdad? Pásenla bien. Así dice, ¿verdad, hermano? Pásadlo bien. El siguiente verso dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron, ¿qué, hermano? La carta. Y habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. Vea esto, ellos se sintieron consolados con lo que decía la carta. Y leímos la carta ya, ¿no, hermano? O sea, esa carta la tenemos, hermano, nosotros. Ajá, pero es que eso fue solo para la iglesia de Antioquía. Nuestra carta está en la Biblia, es para nosotros también. La hemos leído, la acabamos de leer. La carta no llevaba muchas palabras, hermano. Iba directamente al grano, como decimos nosotros. Amén, hermano. ¿Y qué pasó con los hermanos? Se sintieron regocijados. ¿Por qué? Porque ya habían pasado. Decían, no, es que tienen que circuncidar. Imagínense la preocupación de los hermanos varones. Y esto fue Pedro que se inventó esto. Porque ellos llegaron como en nombre de los apóstoles.
Porque llegan a imponer leyes, hermano. ¿Sí o no? Salieron de nosotros, pero nosotros no nos mandamos, dice. Y llegan imponiendo. Dice, no, es que ustedes tienen que circuncidarse, guardar toda la ley estrictamente como está. Hay muchas cosas en la ley que quedaron abolidas por Cristo, porque se cumplió en Cristo. Amén, hermano. Y no, estrictamente todo lo tienen que hacer así, 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 así y así. Hay muchas iglesias, hermanos, que mandan a los hermanos a no comer carne de cerdo, ¿verdad? Que mandan a no comer carne de cerdo, pero eso la Biblia no lo dice para la iglesia. O sea, podemos comer, lo único que hablando de salud, pues no nos aconsejan de que lo hagamos. Pero es bueno. Entonces no podemos decir no coma porque es pecado. Ahí estamos cometiendo un error. No coma porque es malo, o sea, para su salud no es saludable. Esa es otra cosa. Pero si ya decimos que es pecado, estamos cometiendo un gravísimo error y estamos enseñando la doctrina que no es de Dios. Amén, hermanos. No es que Dios le prohibió al pueblo de Israel, pero sí, encontró en el Nuevo Testamento, no lo encontró. Estas son las reglas nada más que se le impuso a la iglesia de lo que estaba en la ley, referente a estas restricciones que Dios había dado al pueblo. Otra de las cosas, porque mucha gente se enfoca nada más en la carne de cerdo, pero hay muchas cosas más, ¿sí o no, hermano? Nosotros comemos camarones, hermano, y qué buenos son. Sí. Dios se los prohibió al pueblo de Israel, que no lo comió. Se los prohibió. Y aún hasta el día de hoy, israelíes o judíos, hermanos, que guardan estrictamente esos mandamientos de la ley, no lo comen. Pero la Biblia no nos prohíbe a nosotros comer. Amén. Claro, pues que se ha descubierto que son como las cucarachas del mar, pero son buenos. Sí. Amén, hermano. Pero bueno, vamos, no nos detengamos acá. Estamos leyendo 32. Dice, bueno, habiendo leído la carta, se regocijaron por la consolación. El verso siguiente, y Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué eran, hermano? Imagínense usted, ¿qué culto tuvo Pablo y Silas en la cárcel? Era un profeta. Comenzaron a alabar a Dios. Si las cárceles se abrieron, imagínense la gloria que se estaba moviendo donde estaban ellos. Amén, hermanos. Qué bendición, hermanos, más grande. Y como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y no es que bueno que se les venía a la mente, palabras. Porque eran personas, hermanos, conocedores de la Biblia. Y no solamente los consolaron a través de profecía, sino de abundancia de palabras. Amén, hermano. No solamente a través de una profecía directa de Dios, porque eran profetas de Dios, sino que usaron la Biblia para consolar a los hermanos. Esta gente eran eruditos de la Biblia, conocían las Escrituras. De tal manera que Silas con su esposa, hermanos, tuvieron el valor de llamar a un hombre que la Biblia le llama conocedor de las Escrituras como Apolos, para poder aconsejarlo y exponerle más excelentemente el camino del Señor. Y dice que la Biblia que hermanos, Apolos refutaba la doctrina que mantenían en las sinagogas y discutía con ellos bíblicamente. Entonces Silas con su esposa lo llama y dice, mire, hermano, predica muy bien, usted tiene un llamado tremendo, pero usted está enseñando la enseñanza de Juan. Él había creído, él estaba enseñando la enseñanza de Juan el Bautista, y Juan enseñó de uno que habría de venir, de alguien que venía atrás de él. Pero yo quiero decirle, hermano, ¿qué dijo? Apolo, de que Cristo ya, el Mesías ya es el que murió en la cruz por nuestros pecados, y mire, de esta y de esta manera la Biblia se cumplió en él, y vino y cumplió la palabra, y esta es la enseñanza que él nos ha dejado. Gloria a Dios, aleluya. Expusieron más excelentemente el camino, y aquel hombre sale bien afilado, hermano, enseñando la palabra.
Por eso es necesario leer la Biblia, porque no sabemos cuándo podemos necesitar esto para enseñarles a otros. Porque no es solamente decirle Cristo te ama, este es un buen mensaje porque Cristo nos ama, pero debemos de demostrarle con la palabra cuán equivocado está el hombre que no cree en Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, con abundancia de palabras, es el verso 32, ¿verdad? Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver, así es, ¿verdad? Para volver a aquellos que los habían enviado. Ahora, ¿para qué volvían de nuevo? Para dar un reporte de lo que había pasado. Autoridad bajo autoridad. Cuando estos hombres llegan, ¿llevaban autoridad de Dios a las iglesias? Sí, sí, Dios los usa en profecía, hermano, incluso ahí. Pero ¿por qué tenían autoridad? Porque ellos estaban bajo la autoridad tal como Dios había establecido en las iglesias. Amén, hermanos. Okay, continuamos. Entonces dice que regresaron, ¿verdad? A aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Así dice, ¿verdad? Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos que enseñando el evangelio con otros que estaban enseñando el evangelio, con otros muchos predicadores de la palabra, pero eran predicadores sanos. No era como aquellos que habían salido y habían dicho, bueno, como aquellos muchachos que yo les cuento de la iglesia donde yo estuve en El Salvador, que salían, no le decían al pastor para dónde iban, pero iban a sacar trabajos del Señor. Ya de repente la noticia del pastor, oye, por aquí andaban unos miembros suyos. Sí, que andaban haciendo, o sea, que andaban profetizando, hermano, que andaban. El pastor ni cuenta se da. Luego, ya llegaban al culto, el pastor hasta le cantaba un coro ahí, que era el mismo nombre de uno de los hermanos, que se quedara ahí. ¿Ya sabía? ¿Y qué andaban haciendo? Desparasitando el diablo. Esa era la respuesta de Dios. Salían a desparasitarse, ¿no? Pero cuando usted desparasita un animal, ese animal se va a engordar y se va a poner más fuerte. ¿Verdad? Una mentalidad, yo no sé qué pensaban estos muchachos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Salían así como si nada, ¿verdad? Con esa autoridad de Dios que decían ellos, pero ni siquiera el pastor de ellos sabía que salían a sacar los trabajos del Señor. Amén, hermanos. Ok. Estamos leyendo. Ya leímos el 35, ¿verdad? Estaban impartiendo el evangelio con muchos. Eso dice la palabra, ¿verdad que sí, hermano? Entonces, si usted nota acá las cosas que fueron prohibidas para la iglesia. Ahora, regresamos, hermanos, a Apocalipsis y luego encontramos que en la iglesia en Pérgamo habían hermanos que seguían practicando estas cosas. Salían, hermanos, a los banquetes que tenían ahí en la ciudad, porque todos eran idólatras, tenían su santo patrono en cada lugar. Adoraban a sus dioses, les ponían banquete y la gente se regocijaba, comía y todo tranquilo. Amén. Y pareciera que la paz del Señor estaba ahí, pero no estaba. Porque esa comida estaba siendo sacrificada a los ídolos. Y la iglesia llegaba y comía, porque invitaban a la iglesia también. Y la iglesia no iba, uy, esos hermanos, santulones. Es mejor que nos digan santulones, hermano, sino que andemos revolcándonos con ellos. Uy, eso no. Porque usted va a ver ahora, hay muchas iglesias, hermanos, unidas al Estado. Hoy estaba leyendo un reportaje, hermanos, de unos pastores que están recibiendo salarios del gobierno del presidente que está ahorita en México. Hermanos, más de $3,000 mensuales cada pastor del gobierno por trabajar, no solamente para Cristo, entre comillas, en la iglesia, sino para el gobierno. Los que están incluso impulsando la famosa cartilla que el presidente ha hecho, ¿verdad? Que vaya a las iglesias incluso para que guarden esas enseñanzas.
Tremendo. Y ahí están, en la foto ahí con el presidente. Pareciera todo bien. ¿Y cómo están, hermanos, conquistando en el reino? ¿Y cómo están conquistando la política, como ellos dicen? Pero lo que están haciendo es contaminar. Amén. Porque una de las cosas por las cuales la iglesia fue perseguida es por eso. ¿Por qué cree, hermano, que en ese conflicto que hubo cuando Constantino, el emperador romano, quiso, hermanos, ¿verdad? Bueno, adoptó al cristianismo como la única religión de su estado y quiso que la iglesia estuviera juntamente con el estado, obedeciendo reglas y normas estatales o del estado, y que fueran implementadas incluso dentro de la iglesia, que la iglesia obedeciera todas las ordenanzas de él como líder. ¿Qué es lo que hizo la iglesia? Se apartó, la verdadera iglesia. Esta siguió siendo perseguida. ¿Cuál no fue perseguida? La iglesia que hoy se conoce como Iglesia Católica Romana, que se unió al Estado. Pero la verdadera iglesia del Señor, hermanos, sí, dice que aquellos que predicaban en contra de esa iglesia que ya se había separado, ellos nos llaman a nosotros hermanos separados. Pero ellos se van, no, es que en el tiempo de Martín Lutero, ¿verdad? Que cuando hubo la reforma, entonces nosotros nos separamos y que nosotros pertenecíamos a la iglesia de ellos. Por supuesto, ni ellos se lo creen. En el tiempo de Constantino fue cuando se separa la iglesia. La iglesia pagana que se quedó en el Estado y la iglesia cristiana que siguió evangelizando. Estos fueron perseguidos. ¿Qué es lo que pasaba? Que camino a Roma estaban las cabezas de los cristianos, de aquel grupo que se llamaba anabaptistas, que predicaba en contra del bautismo de los niños recién nacidos, que la iglesia mantenía, y lo que hacían es quitaban las cabezas, los ponían en una estaca para que todos los que pasaran, ya recuerda ese famoso dicho, todos los caminos van a Roma. Así que todos los que pasaban por ahí veían. Así que cualquiera que quería rebelarse contra las enseñanzas de la iglesia, que se había unido al Estado, así iba a quedar. Ahora nos dicen separados a nosotros, pero es mejor que nos digan así y no que andemos revueltos con ellos. Porque ahí está el otro movimiento, que es el ecumenismo. La verdad que la iglesia católica se está uniendo con ciertos grupos cristianos, de iglesias, ¿no?, cristianos, y están supuestamente promoviendo la unidad, ¿verdad? Y al final están comiendo de la misma comida. ¿Ven, hermano? Financiándose, amén, mamando de la misma teta del diablo, alimentándose de la misma matriz de Satanás. ¿Amén? Eso está pasando. Se han vendido el evangelio y han vendido a los hermanos de sus iglesias. Es tremendo esto. Hablar de estas cosas, hermano, implica muchas cosas que tenemos que tratar, y gracias a Dios que tenemos, si Dios nos permite la vida, hermano, esta semana poder estudiar esto. Porque ya nos pasamos del tiempo y no se ha sentido, por lo menos yo no lo he sentido. Si alguno está durmiendo, pues ya es otra cosa. Listo, póngase sobre sus piernas, hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Sigamos adelante, sigamos buscando al Señor. No desista, hermano, de buscarlo. Siga buscando, siga buscando.